Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Me alegra darles una cordial bienvenida a su programa Buenos días, Señor Jesús. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para buscar a Dios como primera actividad. Como dice el Salmo 92, bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaremos vivos, pero por su gracia y misericordia hoy podemos gozar este día. Recuerde que puede llamarnos para pedir el curso por correspondencia La Fe de Jesús. Es completamente gratis. Ahora escuchemos el mensaje que nos trae el pastor Fermín Holguín. Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad aprovecharemos el tiempo para estudiar el tema La disciplina en el niño. Y el versículo clave se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículos 1 y 2, el cual dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oremos, por favor. Bendícenos, Señor, al estudiar tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a entender el tema de esta ocasión. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. El objetivo de la disciplina es educar al niño para que se gobierne solo. Se le debe de enseñar la confianza en sí mismo y el dominio propio. Por lo tanto, tan pronto sea capaz de comprender las cosas, se debería de alistar su razonamiento de parte de la obediencia. Tenemos que procurar que todo trato con el niño muestre que la obediencia es justa y razonable. Tenemos que ayudarle a ver que todas las cosas en esta vida, tanto en la naturaleza como en el aspecto físico, moral o intelectual, están sujetos a leyes y que la desobediencia a estas leyes conduce al final al desastre y al sufrimiento. Tenemos como padres con mucha paciencia, pero con firmeza, dar a entender al niño que cuando Dios prohíbe una cosa, nos amonesta en su amor contra las consecuencias de la desobediencia a fin de salvarnos de daños y pérdidas. Solo se logra el verdadero objeto de la llamada de atención cuando se induce al niño o al joven a ver su falta y se prepara su voluntad para su corrección. Obteniendo esto, debemos de conducir al niño o al joven a la fuente del perdón y poder que es nuestro Creador. Si por la gracia de Dios logramos que nuestros hijos e hijas comprendan que reside en sí mismos el poder de llegar a ser hombres y mujeres de honra y utilidad, lograremos éxitos extraordinarios para honra y gloria de nuestro Dios y para gran beneficio de nuestra sociedad donde vivimos, y por ende traeremos a nuestro mundo paz y tranquilidad. Es obra de nosotros como padres restringir, guiar y controlar a nuestros hijos. No podemos cometer un mal peor que permitir que nuestros hijos e hijas satisfagan todos sus deseos y fantasías infantiles y dejarlos que sigan sus propias inclinaciones. Debemos de entender que no les podemos hacer un mal peor que dejar en su mente la impresión de vivir para agradarse a sí mismos y divertirse para seguir sus propias inclinaciones y buscar sus propios placeres y compañías. Nuestros queridos y apreciados jóvenes de la actualidad necesitan padres que los eduquen y disciplinen, que les corrijan sus malos hábitos e inclinaciones y así evitar a tiempo sus malas tendencias. De esta forma les ahorrarán
muchos fracasos y dolores de cabeza, no tan solo para ellos, sino también para nosotros como sus progenitores. Madres y padres, recordemos que el destino de nuestros hijos descansa en gran medida en nuestras manos. Si no cumplimos nuestro deber, colocamos a nuestros hijos e hijas en las filas de Satanás y así convertirlos en sus agentes para arruinar a otros jóvenes y señoritas. Pero si pedimos sabiduría de nuestro Creador y de una manera decidida corregimos, disciplinamos y orientamos a nuestros hijos e hijas y con un ejemplo piadoso los conducimos con mucho amor a los pies de Cristo Jesús, ellos a la vez influirán en otros sus actitudes positivas y así salvarán a muchos jóvenes de diversos problemas. Nuestros hijos deben de ser preparados, educados y disciplinados hasta llegar a ser obedientes a sus padres, respetando su autoridad. En esta forma, el respeto a la autoridad divina será implantado en su corazón y la educación en la familia será como una escuela preparatoria para la familia celestial también. La educación de los niños y jóvenes debiera ser de tal carácter que los hijos estén preparados para asumir sus deberes religiosos y quedar así preparados para entrar en las cortes celestiales. El que es la fuente de todo conocimiento ha fijado las condiciones de nuestra idoneidad para entrar en el cielo de los bienaventurados con estas palabras. Bienaventurado a los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. La obediencia a los mandamientos de Dios es el principio del cielo y la obediencia a los padres en el Señor es la lección importantísima que deben de aprender nuestros hijos e hijas. Es deber de nosotros como padres decir a nuestros hijos exactamente lo que requerimos de ellos, con el fin de que comprendan que nuestras palabras es ley y debe ser obedecida. Así los estaremos educando para que respeten los mandamientos de Dios. Esto será mucho mejor para que nuestros muchachos obedezcan por principio y no a la fuerza. Las Sagradas Escrituras nos dan a conocer en el Antiguo Testamento a un hombre lleno de fe en Dios y sobre todo obediente a sus mandamientos, llamado Abraham, a quien Dios le concedió tener un hijo llamado Isaac, a quien educó en los principios divinos, siendo un joven noble y obediente de tal manera que cuando Dios quiso probar la lealtad y fidelidad de Abraham, pidiéndole que sacrificara a su único hijo legítimo que tenía y a quien amaba mucho, obedeció a la orden divina y se preparó. Y a la vez preparó a su hijo para hacer un viaje largo de 3 días hasta el monte Moria, donde se haría el holocausto. Dice el registro sagrado que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al 3er día de camino llegaron al lugar indicado y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac y lo puso sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada,
porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Maravilloso ejemplo de obediencia tanto de Abraham para con Dios como con su hijo para con su padre terrenal. Dios quiera que como padres e hijos actuales sigamos este ejemplo de obediencia que mucha falta nos hace. Oremos, por favor. Ilumínanos, Señor, para disciplinar sabiamente a nuestros hijos de tal manera que sean obedientes, humildes y mansos. Todo lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antorcha en cada alma, unas brillan ardientes, otras frías y oscuras están. Hay un espíritu que produce el fuego y enciende la antorcha que está en tu alma. Lleva tu antorcha, corre a las tinieblas, busca al agobiado, cansado y triste. Lleva tu antorcha, que todos la vean. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Frustrado hermano, ¿cómo ha tratado de encender su antorcha? Pero a su manera. Mira a tu hermana, asaltada y engañada, sostiene su antorcha, pero está apagada. Lleva tu antorcha, corre a las tinieblas, busca al agobiado, cansado y triste. Lleva tu antorcha, que todos la vean. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Somos familia de un alma ardiente, antorchas alcemos y el cielo se iluminará, rogando al Padre en el nombre del Hijo que nos haga una luz en esta oscuridad. Lleva tu antorcha, corre a las tinieblas, busca al agobiado, cansado y triste. Lleva tu antorcha, que
lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Hola amiguitos, buenos días. Les damos una bienvenida al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en casa. Hola chicos. ¿Se acuerdan que la otra historia que les conté era acerca de David cuando venció al gigante Goliat? Bueno, después que esto sucedió, llevaron a David ante el rey Saúl nuevamente. Y el rey Saúl estaba muy contento de verlo, lo felicitó por todo lo que había hecho y le pusieron a David un manto real. ¿Saben quién estaba ahí en el palacio? Jonatán. Jonatán había conocido a David y se habían conocido cuando eran niños. Y se habían llevado muy bien de niños, pero ahora estaba contento Jonatán de ver a David nuevamente. Así que se sacó su manto real. Jonatán era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Se sacó su manto real y se lo puso a David. Era una señal de afecto y de admiración por lo que David había hecho. Así que todo era alegría en el palacio y Saúl empezó a darse cuenta que David estaba teniendo mucha fama con esto que había hecho venciendo al gigante Goliat. Finalmente, cuando llegaron a sus casas y todo el ejército se fue de donde había estado enfrentando a los filisteos, se regresaron a sus casas y todo el pueblo ya sabía lo que David había hecho. Estaban felices y lo recibían con aplausos y con gritos y le daban la bienvenida. Tanto es así que el rey Saúl empezó a sentir celos de David, porque él sabía que el pueblo lo estaba admirando demasiado y Saúl era el rey y David no era nadie. Entonces Saúl empezó a tener un poquito de rabia, pero Jonatán y David se hicieron muy buenos amigos. Es tan lindo tener buenos amigos y poder confiar en ellos. Jonatán y David eran muy buenos amigos. Se querían muchísimo y querían siempre estar juntos para conversar. Pero David se estaba dando cuenta que Saúl no lo estaba queriendo demasiado. Un día lo invitaron a David a tocar música para el rey y a cantar para el rey. Pero en ese momento Saúl se enojó muchísimo. Él sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel y eso le daba mucha rabia. Así que tan enojado estaba Saúl que mientras David estaba tocando su arpa y cantando, le tiró una lanza. Y David se hizo para un costado, de tal manera que la lanza no lo alcanzó. Pero David se quedó muy preocupado también y cuando se encontró con Jonatán, le dijo: ¿tú no sabes qué es lo que le he hecho a tu padre para que me quiera matar? Y Jonatán le dijo: ¿pero por qué está pasando esto? Bueno, eso es lo que pasa, le dijo David. Y yo estoy muy preocupado. Entonces hicieron un plan. Jonatán le dijo: yo voy a averiguar con mi papá, con el rey, a ver qué es lo que está pasando y te voy a dar una señal. Si él realmente te quiere matar, vamos a hacer un plan para que te vayas a esconder lejos, a un lugar seguro y mi padre no te encuentre. Y eso hicieron un trato. Entonces David se fue lejos a un lugar, lejos de la ciudad y se escondió tras unos arbustos. Estaba por ahí escondido David y entonces Jonatán fue con un arco y flechas y con un muchachito que iba, supuestamente cuando Jonatán tirara las flechas, el muchachito iba a ir a buscarlas y las iba a recoger. Y eso hicieron. Jonatán empezó a tirar las saetas, las flechas, que salieron disparadas lejos. Entonces le dijo al muchachito: anda y recoge todas las que encuentres. Y eso fue lo que pasó. Una de las flechas cayó cerca de donde David estaba escondido detrás de unos arbustitos. Y David supo que eso era una señal de que el rey realmente lo estaba buscando para matarlo. Después que el muchachito y Jonatán volvieron a la ciudad, David y Jonatán hicieron arreglos secretos para encontrarse. Y cuando se encontraron, lloraron mucho porque se tuvieron que despedir. David tenía que ir al desierto a esconderse para que Saúl no lo encontrara porque lo quería matar, el rey lo quería matar. Y Jonatán y David se abrazaron fuerte, lloraron mucho
porque ya no se iban a ver por mucho tiempo. Y se prometieron que siempre, no importa qué circunstancias pasaran, siempre iban a ser muy, muy buenos amigos. Y se hicieron una promesa. Se prometieron que cualquiera que de los dos que siguiera con vida por muchos años iba a cuidar a la descendencia del otro amigo. Y esa promesa siempre la respetaron. Así que se despidieron llorando y no se vieron por mucho tiempo. David tuvo que huir al desierto y fue con algunos otros hombres que lo estaban acompañando, huyó al desierto y se escondió en una cueva. Una cueva es como una casa oscura que está toda por debajo de una montaña. Se escondió en una cueva que tenía muchos recovecos y ahí se escondió David. Pero ¿saben una cosa? El rey Saúl salió con 3.000 soldados a perseguirlo y lo buscaron por el desierto. Finalmente, Saúl solito fue a parar a esa cueva, a la misma cueva donde David estaba escondido con sus hombres. Y Saúl se metió en la cueva para ver si encontraba algo, no encontró nada y se quedó dormido. Entonces los compañeros de David le dijeron, ahí está, esta es la oportunidad en que puedes matar a tu enemigo y acabar con la vida de él. Y David se acercó a Saúl, que lo vio ahí tendido en el suelo, dormido, y lo podría haber matado, pero David dijo, no voy a hacer esto contra el escogido de mi Dios. Dios puso a este hombre como rey. Yo no voy a quitarle la vida. Solamente ¿saben lo que hizo? Le cortó un pedacito de la túnica que tenía el rey con la espada y se la guardó. Al rato el rey se despertó y salió de la cueva. Y cuando salió de la cueva y estaba un poco alejado de la cueva, escuchó que alguien le gritó y lo llamaban. Entonces se dio vuelta para ver quién era. Y aquí no saben quién era. David estaba parado en la cueva y se postró ante el rey. Lo llamó a Saúl y le dijo, oh rey, y se postró ante el rey. Y entonces le dijo, rey Saúl, yo no quiero hacerte daño. Estuve cerca de ti y te podría haber matado, y aquí tienes una prueba de que podría haberte matado, pero yo no te quiero lastimar, no te quiero hacer daño, no me persigas. Y le mostró al rey el pedacito de la túnica que le había cortado. Y el rey se avergonzó mucho y se puso triste y le dijo, oh, tú eres mucho mejor persona que yo. Te pido perdón porque te he estado persiguiendo. Prométeme que cuando tú seas rey, le dijo Saúl, le dijo a David, porque Saúl sabía que Dios lo había escogido a David para ser rey de Israel. Entonces Saúl le dijo, perdóname por lo que he hecho y prométeme que vas a cuidar de mi familia cuando tú seas rey. Por supuesto que sí, le dijo David. Y así Saúl se fue a su palacio, pero David se quedó todavía por un tiempo en el desierto. Esta historia nos habla de lo hermosa que es la amistad y de lo lindo que es tener amigos verdaderos que están dispuestos a dar su vida por nosotros, a cuidarnos, así como Jonatán ayudó a David y David ayudó a Jonatán. Los dos se querían muchísimo y fueron muy, muy buenos amigos. Ojalá que ustedes, amiguitos, también puedan encontrar buenos amigos con quienes se lleven bien y se puedan querer mucho. Vamos a despedirnos hasta la próxima historia y saludamos también a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima, chicos. Tienes que amar a tu hermano si tú quieres ver a Cristo. Tienes que amar a tu hermano si tú quieres ver a Dios. No tomes cuenta de sus faltas, dale la mano cuando caiga. Tienes que amar a tu hermano si tú quieres ver a Dios. Espero que la meditación de hoy les acompañe durante todo el día y que nos sintonice mañana nuevamente para otro mensaje de inspiración. Si usted no ha pedido el curso bíblico por correspondencia La Fe de Jesús, pídalo a nuestros teléfonos y con gusto se lo enviaremos. Los capítulos del año bíblico se encuentran en pantalla.
Tome nota para que pueda seguir con su lectura. Gracias por haber pasado estos momentos con nosotros. Les esperamos mañana. Que el Señor les bendiga.